Hola amigos, a raíz de un reciente vídeo que publiqué sobre los distintos medicamentos que podéis utilizar para vuestros perros con sarna, donde al final de este vídeo os colocaré el enlace para que lo podáis ver, eh, muchas personas me habéis comentado montones de dudas sobre el uso de concretamente de un medicamento que la verdad yo soy un enamorado de él, que es la ivermectina. ¿Cómo se utiliza la ivermectina en perros? ¿A qué dosis hay que darlas? ¿Qué precio tiene? ¿Cuáles son las mejores marcas? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy estamos aquí para eso, para explicaros un poco el motivo, el uso, las características y por qué damos ivermectina para el tratamiento de la sarna en perros. Pensar que la ivermectina es uno de los antiparasitarios más antiguos y más conocidos utilizados en veterinaria. La primera marca que comercializó este producto fue Merck Sharp & Dohme con la famosa Ivomec. Ivomec ya es un antiparasitario, ya hay muchísimas ivermectinas en el mercado, muy eficaces como la melvectina y demás, que os comenté en este vídeo que podéis ver al final, que funcionan muy bien, que se pueden dar en pastillas, que son muy cómodas de usar y demás. Pero en este vídeo me voy a centrar quizás en la forma inyectable, más que nada porque considero que es muy económica y que en cierta manera la podéis dar también a vuestros perros. Aunque debéis tener presente una cosa: cuando leáis un prospecto de ivermectina, en muchos medicamentos no os pondrá la indicación para perros, salvo que es eficaz para el uso en caso de perros que tengan problemas de parásitos intestinales, como las tenias. Es decir, que su uso para el tratamiento de la sarna, pulgas y garrapatas es lo que se conoce en veterinaria como un extra label. Es decir, es algo que los veterinarios sabemos, que como veterinarios podemos aplicar, pero que muchos medicamentos a base de ivermectina inyectable vais a ver que no tienen esta indicación, y entonces nos diréis: oye, ¿qué me estás contando? ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? Etcétera, etcétera. ¿Por qué se utiliza la ivermectina en perros? Pues básicamente por su eficacia. Es muy eficaz, tiene un efecto muy rápido y sobre todo es un medicamento ciertamente seguro, salvo, y esto es muy importante, en ciertas razas de perros, especialmente los perros colis, algunos tipos de pastores como los pastores, el pastor australiano, y algunas especies de galgos como el galgo afgano. En estas especies de perros o en estas razas de perros, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la barrera que separa el sistema nervioso central, el cerebro, del resto de la sangre es muy, muy amplia, y hace que la ivermectina atraviese esta barrera hematoencefálica, provocando casos graves de toxicidad. Con lo cual, si tenéis un perro coli o un gran afgano, un galgo afgano o un pastor australiano, pues no lo deis, o simplemente consultar a vuestro veterinario si vuestra raza es de riesgo. Aparte de los tres que os he comentado, en las demás se suele utilizar. ¿Qué efectos colaterales tiene el uso de ivermectina? Pues bueno, todos los medicamentos, absolutamente todos, tanto de humana como de veterinaria, tienen efectos colaterales. Ya sea fiebre, ya sea un poco de apatía. Cuando hablo de fiebre no hablo de fiebre alta, sino unas décimas de fiebre, apatía, un poquito de anorexia, algún problema de diarrea en casos muy raros, o incluso en casos todavía más raros, algún problema de vómitos. Pero como os he dicho, no son problemas especialmente graves, ¿de acuerdo? Por lo tanto, salvo que tengáis un perro de las razas que os he comentado, especialmente los perros coli, es un medicamento seguro, pero que sepáis que en el prospecto del medicamento, salvo casos muy concretos, porque luego os daré el listado de ivermectinas que podéis comprar,
Habrá alguna que no estará en que en vuestro país en concreto no la habré puesto, pero casi seguro que alguna de las que os comento vais a encontrar. Y seguro que el Ivomec, que es la más conocida, está registrada en todos los países, aunque si os leéis el prospecto de Ivomec, como os he dicho, no va a aparecer la indicación perros, lo cual no quiere decir, como veréis en un vídeo que os pondré por aquí a continuación, que podamos utilizar el Ivomec inyectable incluso para darlo por vía oral, porque de forma habitual se hace. Y no podemos negarlo, porque incluso nosotros como veterinarios lo recomendamos en ocasiones. ¿Por qué? Porque funciona y es eficaz, salvo las restricciones que os he comentado anteriormente. Normalmente, fijaros siempre que utilicéis ivermectina al 1%. Esto es muy importante. Hay otras ivermectinas a otras concentraciones, pero la que se suele utilizar para perros única y exclusivamente es la presentación de ivermectina al 1%. ¿Y de esta cuánto tenéis que pinchar a vuestro perro? Pues tenéis que pincharle entre 0,1 a 0,2 mililitros cada 5 kilos. Si os encontráis con que es muy pequeño el volumen porque vuestro perro es pequeñín, pues diluirla simplemente en un poco de agua y conforme la diluyáis, dárselo por boca. Nos preguntáis también muchas veces, ¿dónde puedo comprar ivermectina inyectable? Pues normalmente no os van a vender, al menos aquí en Europa es difícil que os vendan en una farmacia, por no decir imposible, porque es un producto que se vende bajo receta. En otros países yo sé que se vende en tiendas o distribuidores de insumos para ganadería. En ese caso podéis, cualquiera del listado que os voy a poner aquí a continuación, podéis buscarlas, podéis utilizarlas, y es una ivermectina que en casi todos los casos es oleosa. Notaréis que tiene forma o aspecto de aceite untuoso. Siempre, como os he dicho, en todos los casos de 0,1 a 0,2 mililitros por cada 5 kilos de peso vivo. ¿Y dónde lo podéis comprar si no tenéis, a mano alguna tienda de estas? Pues yo casi que lo mejor os recomendaría que os la venda vuestro propio veterinario. ¿Y por qué os la venda vuestro propio veterinario? Pues básicamente porque, salvo que tengáis muchos perros, y no sé si será el caso en particular de cada uno de vosotros, pues no os va a rentar comprar un frasco grande, porque no es preciso darle todas las semanas. Con que repitas la dosis, la das la primera dosis vía oral y la repites a la semana y como máximo una tercera vez, no es recomendable tampoco más. Y si la pones pinchada, pones un primer pinchazo y un segundo pinchazo a los 14 días. Con lo cual, como la dosis es tan pequeña, oye, ¿qué vas a hacer con el resto del frasco? Casi que os conviene más acudir a un veterinario, que os lo aplique él, y de paso que os haga una analítica de heces o que os vea cómo está el perro, porque los 40 o 50 euros que os puede costar, o dólares, que os puede costar la visita, casi seguro, yo es lo que suelo hacer, incluyo el coste del pinchazo, porque de verdad el precio para un veterinario con las de dosis que puede sacar de un frasco es irrisorio, es muy pequeño, incluso para perros grandes. Imaginaros 0,1 mililitros para 5 kilos, estamos hablando de medio centímetro cúbico o de 1 centímetro cúbico, un mililitro para un perro de 20 kilos. Y luego lo diluyes en agua hasta llegar hasta los 5 mililitros, es decir, son dosis muy pequeñas, muy básicas. No creo que, a no ser que tengáis muchísimos perros y digáis, mira, los voy a desparasitar todos, en ese caso sí. Pero si solo tenéis un perrito en casa, vais al veterinario y se lo dais, se lo preguntáis. Y si no, pues mirar este vídeo que os pongo aquí arriba, donde os pongo los tipos de ivermectina que podéis encontrar en pastillas, que se venden también, y esas sí que son de acceso a casi cualquiera. Lo podéis comprar en cualquier distribuidora de medicamentos de veterinaria. La melvectina, la selamectina, etcétera. Hay muchos tipos de ivermectinas
que son muy eficaces y que se presentan en forma de pastillas y que encima tienen menos riesgo, son menos tóxicas porque ya está, la dosis ya está muy bien calculada.